pastor, a su amada esposa, a todo el cuerpo de liderazgo de esta iglesia, a los miembros, a los jóvenes, a los niños, a las solteras, a las viudas, a todos y para todos. Una expresión de gratitud sincera de parte de mi esposa y mía por abrirnos las puertas, permitirnos venir a compartir la palabra. En alguna ocasión alguien me dijo, pastor, a su edad y después de tantos años de predicar, ¿a usted le dan nervios? Claro que sí. Siempre produce nervios porque es una responsabilidad enorme entregar la palabra de Dios. Son almas por las que el Señor Jesús derramó su sangre hasta morir. Y cualquier cosa que uno diga fuera de la Biblia o fuera del orden establecido por Dios es un daño que se le hace a las almas. Y eso me produce mucho nervio. Pero gracias a Dios que contamos con su ayuda, con su respaldo, con la dirección y con la revelación de su divina palabra. Así que estamos contentos, agradecidos con Dios de haber podido llegar, ver que llegó el invierno antes de tiempo y se me quedó la nieve pegada. Pero bueno, aquí estamos. Tengo entendido que era un culto de jóvenes y es bueno que nos reunamos nosotros los jóvenes a alabar al Señor. Amén. Yo me siento muy joven, no sé ustedes. Si aquí hay alguien que se sienta viejito, tiene que mandarse a renovar, hermanos, en el espíritu. Amén. Así que voy a pedirles que por favor abran su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 15. Escuchaba las alabanzas, escuchaba la ministración, escuchaba todo con mucha atención, participé de ello y dije yo, qué cosa más maravillosa. Porque las alabanzas tenían que ver con el mensaje. Y yo no he hablado con el grupo de alabanza. Es más, al caballero, el joven que estaba ministrando, es la primera vez que lo veo. Y lo felicito, que se siga dejando usar del Señor. Lo hace muy bien. Lo mismo que los músicos y las cantoras y todo. En esta iglesia hay una gran bendición. Jeremías capítulo 15. Comenzando en el versículo 15, dice así la preciosa palabra de Dios. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me ingreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Va conmigo? Impresionante la forma en que Jeremías le habla a Dios, ¿no? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Tomen asiento, por favor, pónganse cómodos.
Y siempre o de vez en cuando hago la recomendación, por favor, no ponga los ojos en mí, porque de aquí sale aburrido, frustrado y sin bendición. Ponga sus ojos en Cristo, no los quite de Él, y de aquí va a salir bendecido, prosperado y en victoria. Amén. El tema que les voy a convertir basado en esta porción de la palabra que leímos es el siguiente: de la depresión a la bendición. Y escogí ese tema que puso en mi corazón el Señor porque la forma de Jeremías dirigirse a Dios es de una persona deprimida, es un cuadro deprimente. Había una profunda depresión en él. Creía que como cristiano, por decirlo así, o como siervo de Dios, no tenía por qué sufrir si estaba al servicio de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que piense de esa manera. Yo voy a ser honesto. Cuando el Señor me salvó y me llamó al ministerio y empezó la guerra, yo dije, pero ¿cómo así? Me llama para servirle y todo el mundo se me viene encima por predicar lo que Dios me manda. No lo entendía. Pero nunca le hablé a Dios de esa manera, por supuesto. Ahora, cuando Dios llamó a Jeremías al ministerio, el Señor le hizo saber que el trabajo profético era de gran riesgo, era muy difícil. Y cuando hablamos de mensaje profético no me refiero solamente a aquellos mensajes de profecía que abundan hoy en día y que no son profecías sino que son espíritu de adivinación y por lo tanto falsas profecías. Cuando el pastor Rigoberto les predica, cuando me dan la oportunidad, el privilegio y la bendición de venir a predicar, cuando predicamos en el lugar que Dios nos ha dado o en otro lugar, pues estamos profetizando porque la palabra de Dios es profecía viva, que se está cumpliendo y que falta mucho por cumplirse. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces Dios, como le hizo saber a Jeremías que su trabajo, su ministerio era de mucho riesgo, de mucha dificultad, Dios le dijo en Jeremías 1:8, miren lo que le dijo Dios allí: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios le advirtió que el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz, con frente de bronce y cerviz de acero, corazón de piedra enchapado en acero, incrédulos, rebeldes, necios, y nosotros nos parecemos muchos a ellos. Es decir, Dios le estaba diciendo a Jeremías que por muy fuerte que fuera esa oposición de quienes no creían, de quienes preferían adorar ídolos o dioses falsos, no había razón para que él temiera si se lanzaban contra él, si lo perseguían y aún si pretendían atentar contra su vida. Dios le dijo: predique porque no va a estar solo. Yo voy a estar con usted para librarte. El verbo librar aquí traducido del hebreo tiene varias definiciones, pero yo les voy a mencionar tres que vienen como anillo al dedo. Librarlo, es decir, defenderlo de los ataques de los inconversos, de los necios, de los rebeldes, de los que se hacen sabios en su propia opinión. Libertarlo de la persecución y de las calumnias que contra él hicieran y de salvarlo de cualquier atentado contra su vida. Creo que Dios le estaba ofreciendo todo a Jeremías. La buena noticia, Torre Fuerte, es que estas promesas están vigentes para cada una y para cada uno de ustedes y para mí. ¿Alguien le puede decir amén al Señor? ¿Alguien le puede decir gracias, Señor? ¿Alguien le puede dar un aplauso en señal de gratitud por estas maravillas que Dios nos promete? Alabado sea el nombre de Dios en esta hora. Pero como Jeremías seguía con esa actitud rebelde y esa depresión, Dios tuvo la necesidad de advertirle por segunda vez a él en Jeremías capítulo 1 y versículo 19. Mire su Biblia y allí dice Dios: pelearán contra ti. O sea, se van a levantar. Es como si estuviera Jeremías con pies descalzos en un nido de escorpiones. Pero no te vencerán. ¿Sabe cuándo el enemigo nos vence?
cuando nosotros le faltamos a Dios. Pero si mantenemos firmes, el enemigo no nos va a vencer. Dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temeré. Porque 1000 caerán a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, pero ni uno solo caerá sobre nosotros. Estamos protegidos por la palabra y el poder de Dios. No te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová. Estoy contigo ¿para qué? Para librarte, para protegerte, para sacarte victorioso. Dios sabía que muchos judíos se iban a levantar contra su profeta, contra su siervo, como quizás se han levantado algunos contra los músicos, contra los líderes, contra los maestros de escuela dominical, los maestros de niños, contra el pastor, contra las pastoras, etcétera. Porque el diablo siempre nos levanta enemigos. Siempre hay lenguas que se mueven a la velocidad del sonido. Y entonces Dios le hace saber eso a Jeremías. Dios le anuncia que era posible que atentaran contra su vida, pero que de nada de eso se debía preocupar, que lo único que tenía que hacer era predicar. Yo digo hoy aquí así: escuchen o dejen de escuchar, yo voy a predicar la verdad. Si alguien se ofende, lo siento, no es mi intención. Porque ningún predicador de buena conciencia predica para maltratar a la gente. Pero es que cuando nos vemos confrontados por la verdad, es como si nos pusieran entre la espada y la pared. Y mucha gente se molesta, pero desconocen algo maravilloso de escuchar la verdad. En Juan 7:38 dice la palabra de Dios: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Por eso el mundo vive como está, equivocado, ciego y sordo espiritualmente, porque se niegan a reconocer la verdad, se niegan a creer en la verdad, se niegan a creer en Dios como Él manda. Y entonces la gente dice: yo no necesito estar en una iglesia, yo no creo en la Biblia porque el papel aguanta todo, yo no soy malo, a nadie le hago mal, al que le puedo dar de comer, al que le puedo hacer un favor, al que le puedo ayudar le ayudo. ¿Por qué me voy a ir al infierno? Ese no es el Dios que yo conozco. Yo sé que yo voy para el cielo derechito y sin parada. Se autojustifican y se consideran que tienen la entrada al cielo asegurada. Yo creo que de pronto, si entro esa gateando por ahí, con ayuda del Espíritu Santo, un empujoncito para llegar. No es fácil. Se requiere una obediencia completa, permanente, constante a la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios nos llama al ministerio, atención los jóvenes y los teenagers y los adultos jóvenes y los que son como yo, igual de jóvenes, Dios nos llama al ministerio. Y cuando Dios nos llama, ¿qué hace Satanás? Levantarnos enemigos. Siempre nos va a levantar. Y comienza el pastor, por ejemplo, a orar: Señor, te pido en el nombre de Jesús. Oh, si ese señor o esa señora o ese joven o esa muchacha, Padre Dios mío, hemos orado por él, su actitud no cambia, cada vez es peor. Señor, llévatelo a otro lugar, que tengamos paz. Y de pronto Dios en misericordia se lo lleva a otro lugar, pero al mes nos llega a otro igual o peor. Porque es que Satanás tiene que sembrar cizaña en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué les digo eso? Porque afuera en la calle, en el mundo, el diablo y todos sus demonios, todo lo tienen bajo control. Por eso vemos el crimen, la violencia, la falta de respeto por la vida, por Dios y por todo. Donde no tiene todo bajo control es en la iglesia. Porque la iglesia actualmente, escúchenlo bien y no lo olvide, la iglesia actualmente está bajo el ministerio del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó antes de morir, le dijo a los discípulos: yo voy a sentarme a la diestra de mi Padre, pero no los voy a dejar solitos. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo en mi nombre
y dio 3 propósitos para que los ilumine, para que los proteja y para que los guíe a toda verdad, porque Dios quiere ver una iglesia que conozca la verdad, que viva en la verdad, que viva por la verdad, porque es la verdad los que nos da la libertad del espíritu, el alma, los sentidos, los sentimientos, el corazón y la vida. Amén. Entonces el enemigo siempre nos va a levantar oposición, persecución, siempre va a haber gente que se va a dejar usar para levantarnos calumnia, para difamarnos, etcétera. Por esa razón fue que Jeremías pensó que Dios le había fallado. Si ustedes miran todo el libro de Jeremías desde el capítulo 1, se van a dar cuenta que cuando llegamos aquí al capítulo 15, Jeremías cree que Dios le había fallado y se queja delante de él. ¿Y de qué manera que se queja? Amados y amadas en Cristo, les voy a dar una recomendación, no un consejo porque nadie me lo ha pedido, una recomendación que les doy como siervo del Señor. Aprendamos a dejar de quejarnos y aprendamos a darle gracias a Dios siempre. Le voy a pedir un favor, dígale a su compañero de asiento, dígale, por favor, a partir de hoy hagamos un pacto, salgámonos del libro de Lamentaciones y empecemos a darle gracias a Dios. Amén, iglesia. Yo conozco cualquier cantidad de cristianos que no salen del libro de Lamentaciones. Y por eso les digo, basta ya, dejemos de lamentarnos. ¿Por qué les digo eso? Les digo eso porque es el deseo de Dios. En la primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17, allí nos da el primer consejo Dios y dice, oren sin cesar. Cuando nos están calumniando, cuando nos están hablando, levantando chismes, cuando nos quieren destruir, eso es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual se lleva a cabo con oración. Hay que ser guerreros de oración. No guerreros de boca, de dientes para afuera, de oración. Hay que resistir al enemigo y hay que resistirlo en el nombre de Cristo, en el poder de su sangre, con el poder de la palabra. Satanás y espíritus de las tinieblas, les ordeno que en este instante se aparten de mi vida, se aparten de mi matrimonio, se aparten de la iglesia, que salgan de este ministerio, porque Dios no tiene parte con las tinieblas, ni Cristo con Satanás, ni nosotros tampoco. Fuera en el nombre de Jesús y no regresen aquí nunca más. Aquí no tienen nada que hacer. Aquí estamos enfocados en Cristo, por Cristo y para gloria de Cristo. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 remata el primer consejo del Señor y nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Estamos sufriendo? Démosle gracias. Una vez le hablaba yo eso a un inconverso y me dice, oiga pastor, entonces ustedes los cristianos son como medio masoquistas, ¿no? Le dije, no, masoquistas no, es que somos personas de fe. Si Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y sufrió lo que sufrió hasta la muerte, ¿nosotros seremos la excepción? De ninguna manera. Y Él nos manda a darle gracias a Dios en todo. Entonces me dice él, pastor, yo trabajo en construcción y una vez estaba clavando un clavo y se me saltó el martillo y mire cómo me quedó la uña. Entonces tengo que darle gloria a Dios. No, a mí se me soltó la palabra. Le dije, porque no conoce al Señor, se le soltan esas palabras, pero cuando usted conozca a Cristo, usted va a decir, oh Señor, gloria a tu santo nombre. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque si no me hubiera dado el martillazo en el dedo pulgar, no te hubiera alabado hoy. ¿Lo está recibiendo? Démosle gracias a Dios siempre. Ahora, Jeremías estaba muy equivocado con su actitud. Pareciera que al profeta se le olvidó todo lo que Dios le prometió. Liberación, protección y victoria. Ahora, escúchelo. Esto es para ustedes y para el pastor y para mí. Dios nos ha prometido a nosotros protección, liberación y victoria. Yo no sé su Biblia, pero la mía me dice en el libro de Romanos que en Cristo somos más que vencedores.
y que los valientes arrebatamos el reino de los cielos. Y que la vida cristiana no es lo para los nacidos una vez, sino para los nacidos dos veces. Tenemos garantías. Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Entonces Jeremías, mire lo que hace, le pide a Dios que reconsidere su situación. Jeremías capítulo 15, versículo 15. Mantenga ahí su dedito en la Biblia y sígame en la palabra. Dice, acuérdate de mí, le dice Jeremías, como si Dios lo hubiera olvidado. A él se le olvidó el consejo de Dios y sus promesas, pero no, ahora le pide, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Y eso no lo exime de la prueba, de la tribulación, de la persecución, ni a él, ni a ustedes, ni a mí. El Señor Jesús dice que tenemos que padecer angustia, tribulación, persecución y hasta muerte por amor a su nombre. ¿Verdad, iglesia? Entonces, la equivocación de Jeremías es clara en la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra que él predicaba, Dios se la había transmitido de su propia boca. Jeremías la había experimentado él mismo, en su espíritu, en su alma, en su conciencia, y por lo tanto tenía toda la gracia de Dios en él y los dones del Espíritu Santo de Dios. Claro, no, un creyente nunca puede tener todos los dones del Espíritu Santo, pero sí podemos tener más de uno. ¿Estamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Entonces, tenía los dones del Espíritu Santo. Pero mire cómo sigue hablando. Jeremías capítulo 15, 16. Esto es impresionante. A mí me pone a temblar los cimientos de mis huesos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tuvo la oportunidad de deleitarse, de saborear la palabra, no de leerla o estudiarla atropelladamente, suave, repetirla, meditar en ella, saborearla, deleitarnos en la palabra. Y él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Él sabe el gozo que produce conocer y saborear la palabra, meditar en ella. Y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Vieron lo que dijo en el 15, cómo se lamentó? Y ahora reconoce que fue un gozo, que fue un deleite en su corazón, que pudo saborear la dulzura, como dice allá en Nehemías, más dulce que la miel, la palabra de Dios. Es como si Jeremías estuviera diciendo, Señor mi Dios, yo sé que nada pudo ser más agradable para mí que el haber conocido, saboreado tu palabra. Aunque hay algo, aquí hay algo que vale la pena destacar, que es que los mensajes que Dios le dio a Jeremías en este momento para que predicara a su país, al país, a Israel, eran mensajes reprensivos, eran mensajes de fuerte disciplina y destrucción, porque ellos habían caído en la desobediencia y en la idolatría. Y Jeremías amaba por sobre todo su país, como ustedes aman el suyo y como yo también amo el mío y como todos amamos este país posiblemente. Y Dios le daba ese tipo de mensajes de destrucción y de ruina. Pero todo eso que Dios le mandó predicar fue absorbido por la gracia y por la gloria de Dios para contribuir y ayudar al ministerio a Jeremías. Entonces el profeta entendió en algún momento que obedecerle a Dios para llevar a cabo ese ministerio que Dios le había confiado era como el alimento y el refresco para su vida por hacer la voluntad de Dios en obediencia. Escúchelo bien, iglesia. Algo bien importante es que nosotros cada día, cada mañana, cada noche, en cada instante que podamos, oremos a Dios pidiéndole dirección por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros
para que nos ayude a hacer su voluntad. No hay nada más importante en la vida de un creyente desde mi punto de vista que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera de la aprobación divina. ¿Lo están recibiendo? Amén. Entonces, Jeremías tenía claro que cuando Dios lo instruyó y lo llamó al ministerio, él se había dedicado de corazón, se había dedicado con empeño a su ministerio, con seriedad, con responsabilidad, abnegadamente, trabajó de corazón. Pero cuando vino la prueba lo intimidó, la prueba lo decepcionó, la prueba lo llevó a la frustración y todo eso lo llevó a una profunda frustración que le trajo varios problemas. Por eso, aunque él trabajó con abnegación y de buen corazón, llegó el momento o el tiempo en que él ya no encontraba satisfacción en el ministerio. Yo no sé si aquí habrá alguno o alguna que en algún momento el ministerio que usted haya hecho o esté haciendo se le haya convertido en una carga. Si eso le ocurre, es por dos motivos: falta de oración y por lo tanto la carne está fortalecida. Y el diablo le va a ayudar para que usted se sienta así. No son otras las fuentes. Cuando ya nosotros estamos sirviendo y el ministerio es una carga, lo mejor es hablar con el pastor, pedir oración y si es necesario, damos un paso al lado para que otro tome la posición sin apartarnos de la iglesia y continuamente estar en comunicación con los hermanos que oran por nosotros y nosotros devorando palabra para nutrir y fortalecer el espíritu y decirle al Señor: Padre, aquí estoy, me siento con piernas de papel mojado, no siento poder, me siento que voy a fracasar, me siento débil en el espíritu, oro y clamo y no encuentro respuesta, no encuentro la luz al final del túnel. Señor mi Dios, manifiéstate a mí. ¿Por qué guardas tanto silencio? Necesito escuchar tu voz, necesito tu dirección. No me abandones por amor a tu nombre. Levántame y fortaléceme por misericordia y amor a tu justicia, para gloria de tu nombre y bendición de mi vida. Amén, amén y amén. Aleluya. Entonces, como ya el profeta había entrado en un estado de desánimo al extremo, en Jeremías capítulo 15 y versículo 17, mire lo que le dice a Dios: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. No me sentí el mero mero porque me había dado mensajes proféticos a mí. Wow. Me senté solo. Porque me llenaste de indignación. La palabra indignación se traduce aquí del hebreo como enojo, ira, soberbia. La pregunta es esta: ¿se llenó de indignación? ¿Por quién? ¿A causa de quién? ¿Contra quién? Se llenó a causa de indignación porque no tuvo el valor espiritual, la fortaleza espiritual para resistir el ataque de los inconversos. Y se dejó debilitar. Y llegó a hablarle a Dios de esa manera. La oposición, mis amados, el rechazo de Israel a la palabra de Dios no fue solamente en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Josué, en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, en los tiempos de Pablo. Sigue siendo rechazada hasta el día de hoy. Son más los judíos inconversos que los judíos mesiánicos. Pero por medio de Jeremías, por obedecerle a Dios y haberse visto frente al enemigo y a la oposición de los incrédulos, él cayó en esa gran depresión. En la forma que habla, yo veo el cuadro perfecto de una persona con un profundo índice de depresión.
Y por eso llegó al punto de reclamarle a Dios. Y a reclamarle de mala manera, de manera equivocada. Mis amados y amados en Cristo de Torrefuerte, aprendamos la lección. Hagamos bien la tarea para que no le faltemos a Dios. Nosotros no somos intocables. Tenemos promesa de Dios. El Señor nos dice que si andamos con Él, que si luchamos por hacer su voluntad, que si alimentamos nuestro espíritu leyendo, estudiando, meditando y reflexionando en la palabra, que si oramos diariamente, entonces el enemigo nunca nos dañará ni nos tocará en la cabeza, porque su cabeza, mi cabeza es Cristo, que nos tocará en el calcañar si acaso, pero nada más. ¿Lo está recibiendo, iglesia? Para que no caigamos en la depresión y en la actitud de Jeremías. Hagamos bien la tarea. Entendamos que no tenemos derecho para reclamarle nada a Dios. Dios dice allá en el libro de Job que nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar de él. Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, no tenemos nada que reclamarle a Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, la raza humana quedó a sentencia de cadena perpetua en el infierno. Pero Dios dijo: no, yo no los voy a dejar ahí. Yo voy a hacerme hombre, voy a ir al mundo en la persona de Cristo, porque así como tuve misericordia con Adán y Eva y sacrifiqué un animalito en el huerto y les hice pieles y les vestí para cubrir su desnudez y su vergüenza del pecado, lo mismo voy a hacer por el mundo. Todo el que quiera venir a mí, yo lo voy a lavar con mi sangre, porque en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Eso fue lo que hizo Cristo derramando su sangre, pagar un precio, limpiarnos. Cristo no era como el sacrificio del cordero en el Antiguo Testamento. Este es el pecado y el sacrificio que hacían el sacerdote cubría el pecado, pero no lo quitaba. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y Juan el Bautista estaba predicando, dijo: he ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado de usted si se convirtió verdaderamente. Él quitó el pecado mío si me convierto verdaderamente al Señor. Así que, mis amados, no hay nada que reclamarle a Dios. Somos beneficiarios de su gracia. Somos beneficiarios del amor de Dios. Pero el amor siempre se manifiesta o se demuestra con acciones. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó. ¿Cómo lo demostró? Entregando a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la acción. Diga conmigo: amor con amor se paga. Y como Dios es fiel, entonces fidelidad con fidelidad se paga. Y dígale a su compañero de asiento: vamos a ser fieles con Dios a partir de hoy y hasta la muerte. Amén, amén y amén. Aleluya. Los animo, los exhorto, los motivo en el nombre de Cristo Jesús, para gloria de Él y bendición de su vida. Anímese a sufrir por Cristo. Anímese a sufrir por Cristo. No tenga temor. Vale la pena sufrir por el Señor. Nosotros hemos sufrido muchísimo con mi esposa, pero ¿sabe qué? Hemos llegado a una conclusión de que no hemos derramado una gota de sangre por amor a Cristo y Él la derramó toda por nosotros. Así que el sufrimiento es mínimo. No solamente es mínimo, es pasajero. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que es por un tiempo, pero después viene la recompensa. Aleluya. Si es para el Señor, déselo con júbilo, con todo su corazón. Pero el cristiano que diga: yo quiero ser cristiano pero no quiero sufrir,
ese no sirve para ser parte del ejército de Dios. Porque Dios nos da la orden en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, si usted lo puede mirar en su Biblia, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, los buenos soldados tenemos que sufrir, los cobardes no. ¿Se acuerda cuando Gedeón fue y recogió todos los hombres y eran más de 1000? Y Dios le dijo: no, es mucha gente. Ahí hay un poco que no son sino soplo. Llévelos allá y yo se los escojo. El que se arrodille va a hacer esto y el que la lamba va a hacer esto y yo le voy a escoger. Y lo dejó con 300 y con 300 derrotó el ejército enemigo. Aleluya. ¿Lo está recibiendo, iglesia? Diga conmigo: en el nombre de Cristo, cuando yo esté en medio de la prueba, Dios me ha dicho que si paso por el fuego, no me quemará. Y que si estoy en una inundación, no me ahogaré. Porque de todo peligro me librará el Señor. Yo le creo y yo recibo su promesa. Porque Dios es fiel para cumplir todo lo que nos ha prometido. Amén y amén. Ahora, necesitamos aprender a ser fieles en la obra del Señor en la iglesia. Yo siempre he dicho que hay cristianos que se parecen a aquella canción de Julio Iglesias que se titula A veces sí y a veces no. Así son, hermano. A veces aparecen, de pronto se desaparecen, no llaman, no avisan que no van a venir. Complicado trabajar así. Complicadísimo. Yo soy una persona que me gusta ser puntual. ¿Sabe por qué? Y siempre a la iglesia que he pastoreado y a donde he predicado, yo transmito eso porque me parece que es necesario y es importante. Porque es que la gente dice: no, yo llevo 40 años de ser cristiano. No, yo nací en un hogar cristiano, tengo 55, gloria a Dios, qué bendición. Pero a todos llegan tarde. Y entonces yo les pregunto: ¿cómo es que dice 2 Corintios 5:17? ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dice? ¿Cómo es que dice? Todas las cosas que viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo le digo: hermano, pero usted no le ha dado lugar al Señor para que le cambie el ser tan incumplido y llegar puntual a sus compromisos. Porque es que hay gente que cree que ese versículo se aplica literalmente, como dice: todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas en el momento que yo me convierto. Están sacando el texto del contexto. Eso es un proceso. Nadie queda transformado en ese instante. Si eso fuera cierto, no había un cristiano que dijera una mentira. Pero hay cristianos que hablan de mentira blanca, de mentira blanca, mentira piadosa y de mentira santa. Diablo mentiroso, mentira es mentira y él es el padre de la mentira. Espero que esto sirva de algo para edificación de la iglesia y de sus vidas. Entonces diga conmigo: necesitamos ser fieles en la obra del Señor. Vamos a ser más puntuales, más específicos. Repita conmigo: vamos a ser fieles a la obra de Dios en Torre Fuerte y a nuestros pastores. Y dele un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Ustedes saben por qué Dios los llama al ministerio a ustedes o a nosotros? Habrá alguien que me diga: bueno, es que yo tengo mucho talento. Ok, está bien. Otro dirá: no, es que yo me lo merezco. Y habrá quienes dicen: no, yo no sé. Bueno, Dios nos dice por qué nos llama al ministerio. Y yo quiero que eso se lo lleven hoy en el corazón y en su conciencia, todos ustedes, incluyendo a los niños, que lo entiendan, y a los jóvenes. Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 12, que no lo olvide. Guárdelo en su corazón. Primera de Timoteo 1:12 dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¡Qué maravilla! Eso quiere decir algo como esto, que en el momento que nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado contra el cielo y contra Dios, y nos arrepentimos sinceramente delante de Dios y le pedimos que perdone toda nuestra injusticia, toda maldad y todo pecado, que nos lave con la sangre de Cristo, que nos deje puros, limpios, santos, que nos justifique por amor a su nombre, y Él lo hace. En ese momento que nacemos de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Efesios 1:13 y 4:30, eso es lo que dice. Somos convertidos en templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 3:16 y 6:19, así lo dice. Y luego dice el Señor en Apocalipsis que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, de donde nunca nos borrará. Yo le creo a Dios. Pero ¿qué quiere decir todo eso? Que en el momento que Dios nos salva, nos considera fieles para servirle, y por eso nos llama al ministerio, perdón. ¿Se había dado cuenta de eso? Bueno, pues hoy lo recibe de parte del Señor. Los que están en el coro, Dios las considera fieles para cantarle y para que lo alaben. Los músicos los considera fieles para que toquen los instrumentos y amenicen la fiesta espiritual para gloria de Jesús. ¿Estamos bien? Así que, mis amados en Cristo, no es porque lo merezcamos, es por misericordia, es por gracia y es por amor del Señor que nos considera fieles para ponernos en el ministerio. Y lo dice Pablo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto quiere decir que ninguno de nosotros merecemos ni tenemos privilegios especiales delante de Dios para ser llamados a servirle a Él. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Él nos llama por una razón, porque Él se deleita trabajando en armonía con los que le aman y le obedecen. Se deleita. Él quiere que usted viva en obediencia, que usted esfuerce por hacer la voluntad, que usted se consagre, se dedique, se entregue totalmente a Él para que Dios lo use como Él quiera, donde Él quiera y cuando Él quiera. Por eso tenemos que decirle todas las mañanas, si se despierta usted a las 2 de la mañana, dígale: Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo por el regalo del don de la vida en este día que comienzo. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes con el Espíritu Santo para vivir este día en tu nombre y para tu gloria, porque quiero hacer tu voluntad. Directo a la conciencia, directo a la necesidad. Ayúdame, porque sin su ayuda no podemos. ¿Estamos bien? Entonces, la gracia de Dios es tan grande e incomparable que cuando nos salva por pura gracia, nos considera fieles para servirle y entonces nos llama al ministerio. ¡Qué bendición! ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan misericordioso! ¡Qué Dios tan humilde! ¡Qué Dios tan amoroso! ¿Somos o estamos haciendo algo para, en señal de gratitud, responderle a tan semejante amor? Dígalo en coro otra vez, iglesia. Amor con amor se paga. Y fidelidad con fidelidad se paga. Así le tenemos que pagar a Dios. Mire, hermanos, es que yo, cada que me pongo yo a meditar y a leer la palabra y a estudiar y a leer y a informarme y a escudriñar, me vienen cosas y es que Dios es claro. Mire lo que Dios dice, y lo dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Misericordia quiero más que sacrificio. Obediencia quiero más que sacrificio. Obediencia, obediencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos viviendo en obediencia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Así que a obedecer, iglesia. Ahora, la palabra fiel
o el verbo fiel traducido aquí, dice, tiene muchos significados, más de 25, pero yo seleccioné algunos. Digno de confianza. Cuando Dios nos dice, usted es confiable para el ministerio, yo lo llamo. Dios nos considera dignos de confianza para Él. Somos personas confiables para desarrollar o trabajar en un ministerio. Y cuando Dios nos considera dignos de servirle a Él, es un privilegio enorme que no merecemos ninguno de nosotros. Porque nos está estableciendo como instrumentos multiplicadores de su reino en la extensión del reino aquí en la tierra por medio de Torre Fuerte. ¿Lo están recibiendo? Yo espero que lo guarden en su corazón. Entonces Dios nos está dando un privilegio, una gran bendición, pero a la vez es una enorme responsabilidad. Las cosas de Dios no se pueden tratar con los pies. Si usted se compromete, haga lo que se compromete. Yo fui criado de una manera diferente a como se crían los muchachos hoy. Mi padre murió a la edad de 94 años y siempre nos dijo así, y fuimos 10 hijos, yo soy el menor de los 10. Nos decía esto: hijos, el hombre no vale por lo que tiene, el hombre vale por su palabra, honren su palabra. Lo que ustedes se comprometan, eso hagan. Hoy en día no es así, hermanos. Hoy en día no es así. Conozco muchísimos predicadores que dicen una cosa y hacen otra. Qué feo. Hombres de negocios, igual. Cristianos, igual. Hermano, honremos la palabra. Démosle vida a esa enseñanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, que eran hombres de palabra. Ellos hacían una compra de una finca de ganado, de una casa, un negocio, lo que fuera. No firmaban letras, no giraban cheques posfechados. Era la palabra. Don José, nos encontramos en la puerta principal de la iglesia Torre Fuerte, allá en Mableton, a las 10 de la mañana. Y ahí llegaban faltando por lo menos 10 minutos los dos. Eran puntuales y honraban su palabra. Hoy en día los espera uno 3 días y no llegan. Sirvámosle al Señor de corazón, con excelencia. ¿Hacemos una oración de 1 minuto? ¿Sí? Póngase de pie, iglesia, para que se animen. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración de 1 minuto. Es una predicación distinta de motivación, de exhortación, de edificación para ustedes. Escúchelo bien, dígalo, repítalo con su corazón, con amor. Amén. Dígale: Señor mi Dios, transforma mi vida, conviérteme en un instrumento de bendición, en un mensajero de la gracia. Ayúdame, Señor, para no ser un cristiano promedio. Enséñame, ayúdame a ser un cristiano de excelencia, porque tú eres Dios de excelencia. Quiero servirte con excelencia. Quiero distinguirme de la manera que te quiero servir. Ayúdame para gloria de tu nombre. Y por eso es que el Señor nos dice en Colosenses 3:23: y todo lo que haga, hágalo de corazón como para el Señor, porque no le está sirviendo al Señor, a los hombres, sino al Señor. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Se me está acabando el tiempo ya? ¿Se me está acabando el tiempo ya? ¿Está temprano? Faltan 2 horas de mensaje. ¿Seguimos? Ahí va. ¿Qué era lo que Dios quería que Jeremías hiciera? Escúchelo bien. Dios quería que Jeremías controlara su mal temperamento. Ese era un volcán en erupción. Ustedes se acuerdan en nuestros países que los carros eran estándar, eran de cambios en el piso, y cuando alguien se varaba por batería o por el arranque o algo, una empujadita y prendía. En Colombia decíamos, cuando alguien era de mal genio: no, ese man prende rodado, hermano. Era de un genio, pero una rodadita y prendía. Así era Jeremías. Y Dios quería que Jeremías cambiara ese mal humor. Ese mal humor era lo que lo había hecho sentir y culpó a Dios: porque me has llenado de indignación.
por amor a tu nombre, por predicar lo que tú me dices. Yo siempre he dicho esto: la culpa no es del payaso que el maromero se caiga, iglesia. Jeremías nunca asimiló el consejo de Dios y las promesas que Dios le había dado hasta ese momento. Dios quería que Jeremías se bajara de donde estaba para que procediera con humildad delante de la humanidad y delante de Dios, que entendiera que tenía que aceptar con humildad y buena voluntad las dificultades que se encuentran en un ministerio, que entendiera que eso era temporal, no era para toda la vida. Al final Dios le había prometido que le daba la victoria y le dijo: tendrás tu ministerio, permanecerás delante de mí y serás como mi boca. Ahora lo vamos a ver, iglesia. ¿Qué le estaba diciendo a Jeremías con todo eso? Hombre, Jeremías, aprenda a confiar en mí. Aprendamos a confiar en Dios, aún en los momentos difíciles, iglesia. Hablamos de momentos difíciles de un día, de 3, de 2 semanas, de un mes, de 6 meses. No, hay gente que padece años y situaciones muy complicadas, y ahí están, hermanos, dispuestos a morir de pie como los árboles. Entonces, Dios le dijo a Jeremías, y hoy nos dice a nosotros: no pongan sus ojos en las circunstancias por difíciles que sean. Eso los va a llevar a la depresión. Eso les va a hacer perder el ánimo de servirme. Eso les va a robar la bendición. Pero el Señor nos dice a nosotros en Hebreos 12:2: pongan los ojos en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Él, no los quitemos de Él, para que nada nos distraiga ni nos robe la bendición. ¿Estamos bien? Ahora, Jeremías capítulo 15, versículo 18. Mire lo que dice Jeremías. Esta es la queja de Jeremías. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Le pregunta a Dios. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? O sea, él se sentía interiormente herido en su corazón, una herida que no tenía cura y que ya estaba desahuciado, estaba de muerte. Jeremías así se sentía por la depresión. Y entonces le dice: ¿serás tú, oh Dios? No lo puedo entender, no lo puedo creer, que Dios venga a ser para mí como una simple ilusión humana. Lamentable la situación del profeta en este momento, en esos momentos que él estaba viviendo, cuando dice: serás como cosa ilusoria o como aguas que no son estables. ¿Se acuerdan aquellos pasajes del Antiguo Testamento donde el Señor dice también con Jeremías, dice que eran cisternas que no retenían el agua? Se filtraba el agua, no se mantenía en un nivel. Eso es lo que Jeremías está diciendo aquí: aguas que no son estables, como llegan, se desaparecen. Es como si él volvió a decir, como si Jeremías estuviera diciendo: no puedo creer, no puedo entender que Dios sea simplemente una ilusión. Si la palabra dice que Dios es fuentes de agua viva, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Escúchelo bien, Torre Fuerte. No importa el problema que usted esté viviendo, por un mes, por 5 años, por 10 años, por 15. Lo decía nuestro hermano en la administración de la alabanza. No importa qué tan difícil y tan grande sea el problema, Dios es más grande que todos los problemas de nosotros juntos. ¿Alguien puede decir amén? Recordemos, iglesia, que cuando Dios nos quiere bendecir, primero nos pasa por la prueba. Él nos prueba. Él prueba porque tiene que purificar nuestra fe. Él pone a prueba el amor y la fe que decimos que tenemos por Él. Él pone a prueba nuestra valentía y nuestro coraje como siervos del Señor. Él pone a prueba nuestra voluntad. Él pone a prueba nuestros sueños.
y Él pone a prueba nuestra confianza en Dios. El nombre Jehová Jireh, traducido del hebreo a nuestro idioma, quiere decir Dios es mi proveedor. Dios pone a prueba si usted verdaderamente confía en que Dios proveerá cuando usted está en lo más profunda necesidad. El nombre Jehová Rafa quiere decir que de Jehová, Dios, sana todas nuestras heridas y cubre todas nuestras dolencias. Él es nuestro sanador. Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Salmo 46:10. Permaneced quietos y veréis la salvación que Dios hará por nosotros. Dios quiere que nosotros creamos así, pero Él pone a prueba eso, mis amados en Cristo. Pero de una cosa estemos seguros, que si resistimos la prueba, disfrutaremos la bendición. Y les voy a decir algo bien importante para que no lo olviden. Cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles de la prueba, una prueba larga, una prueba difícil, una prueba con todas las complicaciones que usted se pueda imaginar: salud, economía, frustración, desempleo, necesidad, lo que usted quiera. Y usted dice lo que normalmente tenemos la tendencia todos los humanos a decir: no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho, pastor? Yo también lo he dicho. No sé qué hacer. Clamo a Dios. Llevo 10 años pidiéndole a Dios algo y nada es del otro mundo. Señor, si es tu voluntad, muéstrame el camino por donde me quieres llevar. Señor, si es tu voluntad y te place, revélame lo que tú quieres hacer conmigo. Señor, si es tu voluntad, enséñame el camino por el cual quieres que yo conduzca mi vida y lo que tú quieres hacer conmigo en el ministerio. 10 años y Él guarda silencio. ¿Le hablo como le habló Jeremías? Hay que esperar en Dios. No es en el tiempo mío, es en el tiempo y la voluntad de Dios. Entonces hay que aprender a esperar. Ahora, ustedes dirán, habrán oído quizás predicaciones de predicadores que dicen: cuando el Señor guarda silencio es porque dice no. Yo respeto esa opinión, pero no la comparto. Bíblicamente, lo que yo entiendo cuando Dios guarda silencio, hay más que esa opinión, y es esta. Cuando Dios guarda silencio, puede que esté diciendo no, pero también puede estar diciendo no es el tiempo. Y también puede estar diciendo no es eso lo que tú quieres, lo que yo te voy a dar, porque tengo algo mejor para ti. No es simplemente no. Por eso hay que tener paciencia. Dice la palabra que la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza. Y la esperanza es la hermanita gemela de la fe. Así que hay que esperar en el Señor. Amén. Ahora, frente a toda esa queja y esa forma de Jeremías reclamarle a Dios, vamos a ver finalmente, para terminar el mensaje, la amorosa respuesta de Dios a una oración quejumbrosa de parte del profeta. Jeremías capítulo 15 del 19 al 21 dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás para mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré a este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para que guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Es como si Dios le hubiera dicho a Jeremías: Jeremías, te has quejado tanto y de tal manera que no has logrado ofuscarme. Lo que me has demostrado es que eres tan rebelde como los incrédulos de Israel. Eres tan necio como los demás. Pero te olvidas que yo te dije desde el principio: yo te protejo, yo voy a estar contigo, yo tengo cuidado de tu vida. Pero tú tienes que cambiar tu actitud conmigo, Jeremías.
Es que hay cristianos, y los hay hoy en día, que queremos que Dios cambie para con nosotros, pero nosotros no queremos cambiar. ¿Aló? Es que Dios me tiene que dar. ¿Quién dijo eso? Dios no nos tiene que dar nada. Nosotros no somos dignos de exigirle nada a Dios. Y eso ocurrió con Jeremías. Tiene que cambiar tu actitud. Seguramente Dios le está diciendo a alguien aquí: tienes que cambiar tu actitud con Dios. Ay, pastor, pero usted lo que no sabe es que el pastor y la esposa me caen re mal. Esa es una mala actitud para con Dios. Porque ellos son escogidos por Dios, son ungidos de Dios. Y la palabra de Dios dice: ay de aquel que toque el ungido de Jehová. Cálmese. Calm down. Take it easy, honey. Amén, iglesia. Bueno, ahora Dios le dice: Jeremías, si entresacan lo precioso de lo vil, será como mi boca. A mí esto me puso a llorar cuando les preparaba este mensaje. ¿Qué es entresacar lo vil de lo precioso? Deja de quejarte, deja de tus lamentaciones, salga de ese libro de lamentaciones, Jeremías. Deja de estar renegando, deja de sentirse lo más miserable de la tierra por servirme a mí. Deja de estar complicándote la vida. Mira que estás lleno de depresión, estás enfermo, estás consumido en la decepción y en la frustración. Eres víctima de tu propio carácter, de tu propio temperamento, de tu propia personalidad. Eso es todo vileza delante de Dios. Hay que sacarlo de la vida de un hijo, de una hija de Dios. Hay que parar con el chisme, hay que parar a la murmuración, hay que resistir al diablo. Hay que mantenernos puros, limpios y santos de adentro hacia afuera, porque la palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 45 que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Dime lo que dices y te diré quién eres. Aleluya. Es como el que hace nos demuestra lo que es, de acuerdo a lo que hace. ¿Lo están recibiendo? Qué bueno. Entresaque lo vil de lo precioso. ¿Qué es lo precioso? La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el que nos tenga por dignos para servirle a Él, para ponernos en el ministerio, en llamarnos hijos, en llamarnos discípulos, en convertirnos en templos del Espíritu Santo. Y algo que me impactó sobremanera, espero que los impacte a ustedes, le dice a Dios a Jeremías: si haces eso, serás como mi boca. Eso quiere decir, Jeremías, si tú haces eso, si cambias tu actitud, yo voy a hacer que tú seas mi boca. En otras palabras, voy a hablar a través de ti para que prediques mi palabra. Mire qué privilegio. Hombre, yo quisiera que el Señor me dijera eso a mí, pero nunca me lo ha dicho. Yo quisiera que yo fuera la boca del Señor. No me tocó a mí, bendito sea Dios. Y entonces le dice: arrepiéntete de esos malos sentimientos que me has manifestado. Cambio, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad, cambio de conducta, cambio de manera de ser, hasta cambio de vestir, cambio de estilo de vida. Cambio. Dejar de ser todo lo que era vil para comenzar a ser santo y honrar el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuando hagas eso, Jeremías, y cuando hagamos eso los cristianos de hoy, nos dice: entonces podrás gozar la plenitud de mi gracia y podrán continuar feliz y dichosamente de tu ministerio en presencia mía, dice el Señor. Le dice a Jeremías y a nosotros: solamente así, cuando saquen lo vil de lo precioso, separen la basura de las cosas limpias, de las cosas santas. Hay que separar lo inmundo. El mundo y la iglesia no tienen partes iguales. Cuando hagan eso, entonces podrán ver las cosas de Dios desde la perspectiva que Dios las ve.
Nosotros somos llamados por la gracia de Dios, que Él nos da a conocer, que nos tiene por fieles para servirle. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es hablar la palabra con humildad, con amor, con respeto, iglesia. Mire, hermanos, en los años de ministerio, nosotros no hemos sido los pastores que nos quedamos encerrados. No, nosotros salimos a evangelizar a las calles. Ya eso está pasando de moda porque ya floreció el almendro y en 2 ocasiones ya me han amenazado de golpearme y no sé si aguante un zurdazo a la mandíbula. Posiblemente sí, pero no estoy seguro, mejor no me arriesgo. Pero hay gente muy atrevida hoy en día. Pero iglesia, el trabajo de nosotros es primero que todo respetar el inconverso. Pero hay gente que me ha dicho, no, a mí los cristianos me caen regordos, a cada que hablan con uno lo mandan para el infierno, cree que los únicos que van para el cielo son ellos. Hermano, Dios no nos mandó a mandar la gente al infierno. Dice la palabra de Dios que llevemos el mensaje ¿de qué? De las buenas nuevas. ¿Para quién es que le digan que se va para el infierno? Eso no es mensaje de esperanza. No, ahí es que ir a decirles, Cristo te ama. ¿Sabe qué, doña Cecilia? Cristo la ama a usted mucho más de lo que usted se puede imaginar. Yo tampoco creía, pero cuando el Señor me manifestó su amor y me di cuenta lo maravilloso que es, caí a los pies de Jesucristo. Y yo le comparto esto porque me encantaría que usted también disfrutara de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida. Eso es un mensaje de esperanza. No a criticar que porque tienen cuadros o ese no es su trabajo. Nuestro trabajo es llevar el mensaje de gozo, de dicha, de perdón, de redención, de salvación, del amor de Dios por los pecadores. Es alcanzar a los que están desanimados, a los que no quieren creer, para que suban al nivel a donde Dios nos ha llevado a nosotros. Y por eso le dice a Jeremías, que ellos te conviertan a ti, no tú que te conviertas a ellos. En otras palabras, no descienda al nivel de ellos. Manténgase donde le corresponde y tráigalos con mi palabra, con mi amor y la oración al nivel que yo lo he puesto a usted. ¿Lo recibieron? Es fácil, iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el diablo nos quiere hacer bajar del lugar donde Dios nos ha puesto. El diablo no está contento. El día que ustedes se entregaron a Cristo y yo también, fuimos declarados en el infierno como traidores del príncipe del aire. Somos traidores, no nos ve de otra manera. Y como traidores tenemos que pagar las consecuencias. Por eso no podemos soltarnos de la oración. No podemos soltarnos de la palabra. No podemos dejar de congregarnos, no que el COVID y que el COVID-20 y el 23 y el 24. Olvídese del COVID, hermano. Olvídese del COVID. Mantenga bañándose sus manos, mantenga la higiene. Si le gusta la máscara, póngasela. Yo aquí no pongo órdenes, aquí las pone el pastor Rigoberto o sugerencias. Cuidémonos. Tome aceite de pescado, vitamina D3, vitamina zinc. Con eso mi esposa y yo tomamos durante toda la pandemia y mire, aquí estamos como muchachos de 20. Hasta fórmula médica. Háganlo y verá que les va a ir bien. Créanle a Dios. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más sabiendo que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. El día domingo es el día del Señor. Hay que reunirnos para celebrar la resurrección gloriosa de nuestro Dios, Creador y Salvador eterno, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Voy a terminar mencionándoles 3 cosas. 3 cosas para que no queden las hebras, los cabos sueltos. Una, si entendimos el mensaje, entonces sabemos que si somos humildes y agradecidos, que si cambiamos nuestra actitud delante de Dios, entonces
Dios va a obrar en favor de nosotros. Entendamos que el honor de Dios siempre está comprometido solo por amor a nosotros. En el Salmo 23, versículo 2, dice: confortará mi alma por amor a su nombre. Ahí está el honor de Dios comprometido por ustedes y por mí. Salmo 23, 4. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y Dios le dijo a Jeremías: de la mano de los fuertes te redimiré, y de los que persigan también. Y les aderezaré con banquete delante de tus enemigos. Vamos a celebrar la victoria que yo, Jehová, les prometo a mis hijos. ¿Lo estás recibiendo? Por último, entendamos que tenemos al más poderoso libertador y que todo su poder siempre está dispuesto para funcionar a favor de nosotros. Jeremías 15, 21. Allí dice el Señor: y te libraré, libertador. Nos va a dar la liberación que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Iglesia, lo voy a decir en palabras jocosas: si somos fieles a Cristo, sabemos que pertenecemos al equipo ganador, y los infieles al equipo perdedor. ¿A cuál equipo quiere pertenecer usted? Si quiere pertenecer al equipo de Cristo y este mensaje le habló a su conciencia, véngase al frente. Vamos a orar, vamos a clamar por usted, por su familia, en el nombre de Jesús. Véngase ahora, no se quede sentado, no se vaya a perder la bendición. En el nombre de Jesús, salga de ese asiento y véngase aquí a la presencia de Dios. Yo siempre he dicho que antiguamente en el tabernáculo, el lugar santísimo, era donde habitaba la Chequina, la gloria de Dios, y de allí salía la palabra para el pueblo. Hoy en día la Chequina está aquí, de aquí sale la palabra por la gracia, por la gloria de Dios, para iluminar, para bendecir, para restaurar, para desatar, para liberar, para sanar, para bendecir, para quitar la duda del que duda, para afirmarlos en la fe, para bendecirles, porque lo repito, Dios les ama a ustedes mucho más de lo que todos nosotros juntos nos podemos imaginar. Vénganse, hermanos, vénganse, los que están atrás, vénganse, traiga sus niños alzados, no se queden allá, hermanos, venga donde está la unción, venga donde está el Señor. Él está aquí esperando por usted. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice el Señor en Mateo 28, 11. Vengan los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando Él dice vengan, es una invitación que Dios le está haciendo a usted. No se quede allá, véngase en el nombre de Jesús. Voy a pedirle una cosa, a pedirles algo rápidamente. Voy a dar el ejemplo para que asimilen lo que voy a decir. Cuando un detective o un policía detiene a alguien por un robo o un crimen, le dice: levante las manos. Es decir, en señal de rendimiento, levanta las manos. Yo le digo: ríndase delante de Dios, levanta las manos delante de Él. Levanta las manos y dile: Señor, aquí está mi corazón expuesto delante de ti. Tú conoces los secretos de mi corazón. Tú conoces los secretos de mi alma. Tú conoces los pensamientos ocultos, Señor. Tú conoces todo mi ser. Me conoces muy bien desde antes de haber sido engendrado en el vientre de mi madre. Señor, yo te pido por haber dudado tantas veces. Te pido por haberte reclamado injustamente. Hoy entiendo, Señor, que no tengo derecho de exigirte nada, que no tengo derecho a reclamarte nada, que me creaste por pura gracia a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque en mi interior tengo un parecido a ti, y cuando me engendraste por tu Santo Espíritu, restauraste esa imagen y semejanza que yo había perdido por el pecado. Ahora puedo
puedo decir que me parezco a ti, que tengo un ADN semejante al tuyo, pero nunca igual, porque en mí habita el pecado, en mi carne habita el mal, pero tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres justo. Por eso clamo a ti, soberano Dios, en esta hora, que el poder de tu sangre limpie mi vida en esta hora, que el poder de tu sangre, Señor, cumpla la función limpiadora, justificadora, y santifícame, Padre de la gloria, por amor a tu nombre, por amor a tu justicia, porque tus misericordias nunca se agotan, sino que son nuevas cada mañana. Amado Padre, yo te ruego en esta hora, clamo desde la tierra y hasta el tercer cielo al trono de la gracia, en busca de tu auxilio, en busca de tu ayuda, Padre mío. Mírame con tus ojos de misericordia, extiende tu diestra y tócame. Tócame, Señor, rompe las ataduras, derriba las fortalezas que me atan, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a descender, Padre, ayúdame a humillarme hasta el polvo de la tierra, de manera sincera delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo pido, Señor mi Dios. Señor, arranca los aguijones que hay en mi corazón. Arranca esos aguijones, esos dardos de fuego que vienen a mi mente, que me hacen dudar de ti, de tu reino, de tu palabra, de tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te ordeno a las huestes de maldad que retrocedan, que se aparten de mi vida, que se aparten de mi matrimonio, que se aparten de mis hijos, que se aparten de esta iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Torre fuerte es intocable por las huestes de maldad, porque aquí reina el poder, la unción y la gloriosa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, levanta esta iglesia, multiplícalos en gran manera, Señor. Que este templo quede pequeño, Señor. Que este templo se tengan que ampliar hacia el norte, hacia el sur las paredes, hacia el oriente, hacia el occidente. En el nombre de Jesús, multiplícalos, Padre, para que miles de latinos y de gente de otras naciones lleguen a los pies de Cristo por la predicación de tu palabra, por tu gracia y por tu amor, por tu promesa, Señor, sabiendo que a los fieles de esta iglesia el maligno no los podrá tocar, porque tú estarás con ellos, tú los cuidarás, tú los protegerás y tú les darás la victoria por amor a tu nombre. Por fe te lo pedimos, creyendo que nos has escuchado, y por fe recibimos lo que de ti hemos pedido, para gloria tuya, regocijo, bendición y victoria de esta iglesia. Amén, amén y amén. Aleluya. Los amo en Cristo y que Dios los bendiga grandemente. Y gracias por tolerarme. Te damos gracias, Señor. Aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. Sea nuestro Dios glorificado, hermanos. Hemos sido ministrados, bendecidos por la presencia del Espíritu de Dios. Tremenda palabra que hemos recibido. Qué hermoso pasaje de la Biblia que estaba ahí, hermanos. Y qué mensaje hay para nuestra vida en ese trozo bíblico. Decía el predicador, dispuestos a morir de pie. Tú eres mi refugio.